entonces no. Y está con nosotros el señor Carlos Pani, como todos los martes, con una propuesta interesante porque es el primer enfrentamiento sindical en la era de Alberto Fernández. Muy temprano, muy temprano. Y hay en el conflicto de la Unión Tranviaria y Automotor, es decir, el conflicto de los colectiveros que se está viviendo en la sede de la UTA y que se vivió desde ayer de manera bastante vandálica, la toma del sindicato por parte de opositores a Roberto Fernández, hay una cantidad de pliegues políticos que afectan no solamente la vida sindical, afectan también la estructura del gabinete, porque es el primer test sobre un área del gobierno muy disputada, que es el área de transporte, donde hay una enorme pelea política y sindical alrededor de quién va a controlar el transporte, que entre otras cosas es controlar una caudalosa, muy caudalosa masa de subsidios. Ahora, fíjense que todo esto se da en el contexto de un paquete económico muy discutido, que va a ser muy debatido en las próximas horas, ya está siendo debatido y va a ser debatido en el Congreso, llevado adelante por Alberto Fernández en un contexto de tensión con los sectores empresariales, sindicales, y llevado adelante por Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. La historia se repite, vuelven los nombres eternos de la historia argentina. Mire este tape, mire este video. ¿Hay un responsable de esta crisis? ¿Quién podrá tirar la primera piedra en este proceso? ¿Y qué va a hacer usted para recoger la piedra, doctor Cafiero? Sí, sinceramente, poner todo lo que yo pueda poner en el lugar donde me toque actuar para que este proceso pueda de alguna manera superarse en su más breve término. Esto no significa que no sea duro el camino a transitar. No me gusta mirar para atrás. Vamos a transitar de aquí en más por los senderos de la doctrina peronista, que en el campo obrero están perfectamente clarificados por los documentos emitidos por la CGT y las 62 organizaciones. ¿Quién era? Era Antonio Cafiero, podríamos decir el nono, el abuelo del actual jefe de gabinete. Y el otro lo descubrió Carlos Federico Rucauf. Cafiero, ministro de Economía de Isabel Perón. Rucauf, ministro de Trabajo. Están gobernando la Argentina después del Rodrigazo en medio de una crisis y con medidas bastante familiares a las que se anunciaron entre ayer y hoy en el gobierno. Vienen de un gran estallido que fue el Rodrigazo, alta inflación, gran devaluación, un panorama bastante similar. Rucauf está hablando ahí de la necesidad de acuerdo con el sindicalismo. En realidad, Rucauf, como ministro de Trabajo, es ahí un representante de los sindicatos, básicamente de la UOM y de Lorenzo Miguel, que estaba con él ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que había un pacto social similar al que quiere ahora ejecutar Fernández, pero que en aquel momento se rompe por un enfrentamiento de Cafiero y Rucauf con López Rega, que los echa del gobierno. Y ahí aparece una ruptura entre el peronismo y el mundo sindical. No estamos diciendo que esto se repite, pero el factor sindical empieza a ser un factor importantísimo en un gobierno que tiene que convivir con la alta inflación y que además requiere de un acuerdo económico y social que supone, aunque no lo digan, cierto retraso salarial. En este contexto se produce el conflicto de UTA, que es un conflicto que tiene que ver con un sindicalista, Roberto Fernández, muy sostenido por Macri. Si Roberto Fernández está en ese sindicato tomado es porque el Ministerio de Trabajo de Macri eliminó prácticamente o impidió la oposición interna de Fernández. Fernández retiene el sindicato y empieza con amigos empresarios a echar a algunos delegados sindicales que se le habían opuesto. Estos son los que le toman el gremio, con cierto respaldo de Hugo Moyano y de la familia Moyano. Fíjese el tuit que emite ayer Facundo Moyano, referido a este conflicto que se está dando en la Unión Tranviaria y Automotor. Mire, Moyano muestra, el hijo de Moyano, a Roberto Fernández con Macri y dice: si en algún momento no se discute abiertamente la democratización sindical, estos dirigentes van a seguir enquistados en las organizaciones sindicales. Bueno, hay un conflicto entre los Moyanos y Roberto Fernández que tiene que ver con la organización del gabinete. ¿Por qué? Porque Macri le entrega el Ministerio de Transportes a Massa
en la figura de Mario Meoni, no le entrega ese ministerio a Moyano, como Moyano quería, que quería poner ahí a Guillermo López del Punta, y el segundo, en la práctica, que es Abel de Manuele, el Chavo de Manuele, es un hombre de Roberto Fernández. Quiere decir que los colectiveros le ganaron a los camioneros en el manejo de la política de transporte y en el manejo de los subsidios. Esa caja tan caudalosa por la cual, entre otras cosas, está preso Ricardo Jaime. Ahora, es solo uno de los ejemplos donde aquel que estuvo al lado del kirchnerismo, presumiblemente bancó la campaña, estuvo al lado de Cristina Kirchner, que es Moyano, tiene que ver cómo el poder ahora se lo lleva a alguien que estuvo al lado de Macri. No es el único lugar. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, es un aliado de Armando Cavalieri, podríamos decir un empleado de Armando Cavalieri porque trabajaba en la aseguradora La Estrella, donde Cavalieri es socio de la familia Wertheim. Y si miramos a quién le dan la clave del poder sindical, que es el control de las obras sociales, eso se lo lleva Andrés Rodríguez, el Centauro Rodríguez, que así se lo conoce por su pasión por la equitación. Y ahí pone a David Achurán, que es nada menos que el presidente de la obra social de UPCN, el gremio de Rodríguez, que va a convivir de nuevo en la caja de las obras sociales con José Luis Lingeri, un hombre ligado no solamente a Macri, sino a la AFI de Macri, sobre todo a Silvia Magdalani. Quiero decir que los que estaban en contra de Macri ven como ahora la plata de las obras sociales se la llevan los que estaban con Macri. Los últimos terminan siendo los primeros, con una ventaja. Si usted mira la ley que mandaron al Congreso, tiene una clave muy importante esa ley, que es que todo el mundo va a tener que pagar por los viajes al exterior, las compras en dólares con tarjeta, etcétera, 30% más de un impuesto, menos las oficinas del Estado, menos los entes descentralizados y menos los institutos de la seguridad social, es decir, la Superintendencia de Salud y las obras sociales, que van a tener la posibilidad de acceder al dólar a precio oficial. Ya me estoy imaginando la cantidad de picardías que va a haber con esta prerrogativa para las oficinas públicas y los sindicatos, como si convirtieran al Estado en una enorme cueva cambiaria. Los últimos serán los primeros. Ahora, Carlos, este anexo del que nadie está hablando incluye al Congreso de la Nación y es algo que... Incluye a todo el Estado, pero a 200, ¿viste los 200 organismos descentralizados Sí, que pueden llegar? Sí. Bueno, todo eso también son todos ligados a sindicatos que están con Cristina, todos empleados públicos. Todo eso no va a tener... No, todos esos están excluidos del impuesto del 30%. Es una de las medidas políticas más importantes que está escondida en esta ley. Si Cristina, la opinión sobre esto, Cristina suele enojarse bastante con este tipo de cuestiones. Cristina debe estar enojada, Luciana, por otro motivo, porque a mi juicio la principal víctima de esta ley es Cristina. ¿Por qué? Porque cierran el Congreso con esta ley. El lugar desde donde Cristina podía ejercer poder era la Cámara de Diputados, donde es presidente de bloque su hijo, y donde ella es la jefa del Senado. Con esta delegación fenomenal de facultades del Congreso a Alberto Fernández, no es que le quitan poder a los radicales, le quitan poder a la jefa. Y probablemente sea una gran estrategia de Alberto Fernández para, no digo emanciparse, pero eventualmente tener la lapicera para tomar medidas que a Cristina y a la Cámpora no le gusten y no tener que ir a pedir permiso al Congreso cada vez que lo hace. Gracias, Carlos. Espectacular. A ustedes. Como siempre. Pausa, ya venimos. Ya volvemos. ¿Qué es el clima? Dale.